Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista tan extraordinariamente importante y especial que practicamos todos los viernes por la noche al final de la programación semanal de La Voz. Ustedes saben que, por supuesto, yo siempre lo tengo que decir, es algo de justicia, es algo obligado. Concluimos el programa todos los días, de lunes a jueves, con gente que son primerísimas espadas y que lo mismo hablan de la economía que de la psicología, que de, por ejemplo, la literatura, pero los viernes siempre les escogemos a alguien especial. Ese alguien especial en ocasiones es una persona que es conocida internacionalmente, porque le dieron el Oscar a la mejor película extranjera o al mejor director, porque sigue paseando el bel canto por los teatros de medio mundo, porque sigue siendo una bailarina de ballet extraordinaria. En ocasiones es una persona también extraordinaria, pero no es conocida internacionalmente, y ahí queremos que al argentino lo conozcan en México, que al mexicano lo conozcan en la República Dominicana, que al dominicano lo conozcan en España, que al español lo conozcan en el Perú. Es decir, es intentar que dentro de esas lenguas, de esas naciones que tienen como lengua común el español, se conozca a esas personas. Y en otros casos incluso les traemos gente que no es totalmente conocida dentro de su propia nación de origen, a lo mejor es conocida dentro de una región, dentro de una ciudad, dentro de una comarca, pero pensamos que merece la pena que la conozcan. Nuestro invitado esta noche es una persona muy especial, es conocido en todo el mundo, y es conocido en todo el mundo siquiera porque sus intervenciones diarias aquí en La Voz las escuchan, pero con verdadero entusiasmo, personas a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y porque el programa que dirige, El Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, tiene suscriptores en los 5 continentes. Y lo traemos hoy, ya se imaginan ustedes que estoy hablando de don Lorenzo Ramírez, por una situación que ya empieza siendo extraña de entrada. Generalmente, cuando se invita a alguien a hablar de su libro, es porque el libro acaba de aparecer, porque el libro está a punto de aparecer, porque falta una semana para que el libro esté en las librerías. Bueno, nosotros decidimos dejar esta entrevista con don Lorenzo Ramírez para que fuera la última del año, para que fuera la última de eso que llaman la temporada de invierno, y ya va el libro por la segunda edición. Si llegamos a esperar una semana más, pues seguramente nos hubiéramos plantado con la tercera edición de este libro que yo tengo ahora en las manos y que es El diablo está entre nosotros. Y para hablar de él, por supuesto, tenemos con nosotros a don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy bienvenido, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, don César. Encantado, como siempre, de sus presentaciones, de estar aquí. La verdad es que iba a decir que me siento como en casa, no, es que estoy en casa. Y el hecho de hacer esta entrevista, pues casi como final de la temporada de invierno, pues yo creo que es muy acertado, porque así hemos ido acabando el trabajo que hemos tenido las últimas semanas, que ha sido muy intenso. Y en el caso del libro, bueno, pues básicamente lo que me pasé fue el verano concluyéndolo. Un libro que va por la segunda edición, a pesar de que en la primera edición pues ya se publicaron muchos ejemplares. Y bueno, pues agradecer a todos los amigos que ya han adquirido el libro, los que lo piensan adquirir y todos los que nos han ido apoyando a lo largo de los años. Porque bueno, en este libro pues intento poner negro sobre blanco sobre muchos elementos y aspectos que de una u otra forma hemos ido contando, hemos ido explicando, pero que hacía falta pues estructurarlos y sobre todo pues acudir a determinadas fuentes que son muy relevantes. Es un libro que, como bien sabe usted, don César, tiene casi 500 notas a pie de página, ¿no? Yo creo que con eso ya... El libro es impresionante. Yo tengo que decir, usted sabe que me gustó muchísimo su libro sobre el 11M, me parece el libro definitivo sobre el 11M, por lo menos hasta la fecha, pero este nuevo libro, esto es un salto cualitativo. O sea, este es un libro que realmente tiene una proyección universal.
Por cierto, libro que tiene como título El diablo está entre nosotros, los agentes del caos en el nuevo orden mundial. Agárrense ustedes. ¿Por qué este título, don Lorenzo? Bueno, el título del diablo está entre nosotros, no, ni siquiera lo barajamos en ningún momento. En principio, el libro surge en realidad antes, empieza su historia antes del libro del 11M, porque yo hablo con la editorial y ellos estaban muy interesados. Un poco en el prólogo lo cuento. El prólogo he querido hacer algo muy personal para que la gente pudiera entrar en este libro a través de mi cabeza. Y este libro pues empieza a nacer sobre todo cuando hay determinados medios de comunicación mainstream, grupos editoriales, que justo a los pocos meses de que se produzca esa intervención militar rusa en la guerra ucraniana, se empiezan a dar cuenta de que el relato que nos están contando es un relato falaz, el relato que nos están contando en Occidente, y hay demasiadas cosas que no cuadran. Y entonces existe un proceso, en aquel momento se puso en marcha como de búsqueda de determinados comunicadores que estuvieran precisamente haciendo un análisis crítico y con espíritu crítico sobre todo. Claro, nosotros ya veníamos, o en mi caso ya venía de estar con usted y de hacer este trabajo aquí todos los días, y desde el primer día pues estuvimos explicando todos los entresijos de lo que estaba ocurriendo alrededor. Como también se había producido algo muy similar durante la época de la pandemia y también con el relato climático que empezaba ya a hundirse, pues afortunadamente hubo un momento en el que hubo una demanda notable de información que fue aprovechada también por los desinformadores profesionales para hacer su agosto. Entonces, en aquel momento yo hablo con la editorial y ellos estaban muy interesados en un libro sobre la guerra de Ucrania. Entonces yo les dije que no se podía hacer un libro sobre la guerra de Ucrania sin contar realmente qué papel juega ese acontecimiento geopolítico muy concreto dentro de un proceso histórico y dentro de la evolución de lo que ha sucedido, pues como contamos en el Gran Reseteo muchos sábados, ¿no? Prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con determinados organismos y organizaciones que impulsaron la agenda globalista a partir de los años 70 del pasado siglo. Y entonces, bueno, pues la idea principal de ese libro se aparca, escribo el del 11M, y entonces cuando ya empiezo a trabajar en este proyecto, pues mi idea era titular algo así como el suicidio de Europa, el ahorcamiento de Europa, la violación de Europa, incluso llegué a plantear. Pero finalmente pues decidimos ir a un título un poco más amplio, con los agentes del caos, con esa idea del caos y del orden que desarrollo en el primer capítulo. Los agentes del caos son aquellos que provocan precisamente el caos para luego decir que quieren imponer un orden. Y como el libro empieza con 2 citas bíblicas en referencia al diablo, Sí, sí. pues entonces cuando yo entregué el manuscrito me dijeron: oye, ¿te parece bien que titulemos El diablo está entre nosotros? Porque en realidad lo que estás haciendo aquí es desvelar las élites que gobiernan desde la sombra, la plutocracia, los engranajes ocultos del nuevo orden global, quien controla la economía mundial frente a los derechos y libertades ciudadanas, y fundamentalmente lo que estás diciendo es que si es un suicidio geopolítico, económico y social, pues el diablo está entre nosotros. Y entonces, pues al final se escogió ese título, que en la segunda edición el subtítulo ya va en portada, en la primera no iba, porque a lo mejor alguien pues se pudo confundir y pensó que era un libro de teología, aunque yo creo que ya, pues con el recorrido un poco que tenemos, ¿no? Y el enfoque de nuestras informaciones, pues ya todo el mundo sabía un poco por dónde iban a ir los tiros, ¿no, César? Sí, no, y además el libro en ese sentido es bastante claro en cuanto al contenido. Por cierto, libro que tiene un prólogo extraordinario. Le agradezco muchísimo la mención que me hace, las referencias que hace a mi persona, por supuesto al Despegamos, por supuesto al Gran Reseteo y cómo hemos ido trabajando estos últimos años, pero donde, por ejemplo, usted menciona a un personaje que yo veo que le llama muchísimo la atención, y es Ernest Jünger. Sí. ¿Y por qué esa creencia hacia Ernest Jünger? Bueno, la verdad es que lo descubrí ya relativamente tarde. Es un autor que descubrí relativamente tarde. Leí la emboscadura. A mí siempre me ha maravillado la figura del emboscado, y sobre todo su evolución, el anarca. Yo me siento más identificado con el anarca que con el emboscado, pero es verdad que por cómo Younger va evolucionando en cada una de sus obras, el anarca no llega hasta que primero ha existido el emboscado y antes el obrero, que son una especie bueno, pues de arquetipos que él plantea. Yo creo que son alter egos del propio autor en cada momento de su vida, y va exponiendo una serie de filosofías. Este escritor alemán, uno de los cronistas europeos pues más relevantes y menos comprendido, ¿no? Porque fue muy criticado, fue muy incomprendido, porque él fue un independiente intelectual, y entonces ya ese es uno de los elementos con el que me siento identificado, evidentemente salvando las distancias con el gran Younger,
porque claro, esta mañana mismo, ¿no? Tenía gente comentándome, yo soy al mismo tiempo nazi, sionista, antisemita, Sí, prorruso, era de Milei, pero ahora ya no de Milei. Entonces, bueno, pues él en ese momento, Younger, lo que hace es, mediante un grito de libertad, en una era de miedo, ¿no? De catástrofes, de tiranía, pues ahí él plantea que los seres humanos podemos salir de este engaño, pero no huyendo o oponiéndonos, sino primero teniendo una especie de lucha interna y conectando con las fuentes primordiales del ser que él identifica con ese bosque, eh, esa cabaña apartada del mundo, un espacio para minorías que son auténticos en tiempos turbulentos y que luego va evolucionando progresivamente, como digo, ¿no? Entonces, eh, él hace un análisis sobre todo enfocado a un hombre que vive en un mundo donde todo se está destruyendo, donde han caído muchos referentes morales y donde hay mucho derrotismo y mucha incertidumbre, con lo cual, no, pues el tiempo actual yo creo que se parece mucho en este sentido al que describía Younger. Y bueno, pues él ya apuntaba a cierta tendencia al control global, a la vigilancia, al control ilimitado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues siempre me he sentido muy identificado con él por todo ello, ¿no? Sobre todo porque muchos piensan que la figura del emboscado es el que se va al bosque, al monte, el que se echa al monte, que sería un poco parecido, ¿no? Esa idea tan sí, española de sí, echarse al monte, sí. pero que luego ya no vuelve, que se queda allí un poco perdido de la mano de Dios. No, no, no. Se trata de realizar primero una limpieza interna, limpiar tu propia casa y luego ya intentar arreglar la de los demás, que es un poco también lo que ha dirigido mi enfoque analítico a lo largo de los últimos años. Este libro es un libro que se escribe gracias al gran reseteo y gracias al despegamos, porque toda la información, todas las citas, todas las notas a pie de página, pues las he ido recabando. Yo soy una persona que cuando preparo los guiones de los programas, los preparo ya como si fuera a escribir un libro, porque no voy a trabajar dos veces. Entonces, No, ¿esto qué pasa? exacto. Que requiere todos los días un trabajo adicional, porque no es solo exponer algunas ideas que luego vaya a desarrollar con más o menos conocimiento, sino porque intento tenerlo todo archivado, si no sería imposible escribir un libro de este tipo con tantas notas a pie de página en un año y medio aproximadamente, que es lo que he tardado en escribirlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A todo eso, y esto quisiera yo dejarlo claro, la verdad es que el libro es extraordinario, el libro es extraordinario. Ni de lejos sueñen ustedes con que vamos a poder cubrir todo el contenido del libro, Mejor, porque ¿no? Así que se lo compren. no, 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 pero es imposible, es imposible. O sea, realmente no hay manera de poder cubrir todo el contenido del libro ni lejanamente. Esa es la realidad, porque es un libro tremendo, pero usted me va a permitir que por lo menos en algunos aspectos del libro sí que entre, porque es que es absolutamente indispensable. Por ejemplo, el hecho de que desde el principio del libro usted se está dedicando a deshacer una serie de mitos que nos están contando continuamente, como por ejemplo el fin de la historia. Sí, el fin de la historia, que además surge de uno de los grandes tipos considerados como grandes intelectuales, Francis Fukuyama, que anunciaba ese fin de la historia tras la caída de la Unión Soviética. Yo siempre he criticado, y además lo he hecho con usted en múltiples programas, ¿no? Este gran error a la hora de determinar que empezaba un nuevo orden, que era lo que decía en aquellos tiempos también George Bush padre, en el cual pues ya la hegemonía anglosajona, atlantista, que había ya secuestrado, o que había sido secuestrada, mejor dicho, por los pilares y por los principales elementos de la agenda globalista, pues ya no tenían ningún tipo de contestación y que habíamos llegado al final de la historia. Yo cuando empecé a preparar el libro y cuando quería hacer referencia a Francis Fukuyama, lo tenía ya muy claro desde el principio que quería en ese capítulo 1, en el nuevo desorden global, ir un poco por esa línea. Yo no sabía que Fukuyama también estaba en el Consejo de Relaciones Exteriores. Yo no lo Sí, sabía. sí, 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 Y sí, entonces sí. cuando empecé a estudiarle, porque yo en el libro lo que hago es, le sitúo a él y sitúo también a Huntington, que es otro de los tipos Sí, claves aquí, sí. con esa idea del choque de las civilizaciones, que tanto daño ha hecho, precisamente, sobre todo en Occidente. Es decir, esa falta de comprensión de lo que son las distintas religiones en el mundo, esa idea tan jovesiana, ¿no? También, de que vamos a un enfrentamiento total y tan maniquea al mismo tiempo, y junto con Fukuyama fueron dos intelectuales muy importantes dentro de ese ámbito del Consejo de Relaciones Exteriores, en el caso de Huntington también participando
con los elementos del Club de Roma. Y entonces, pues ahí en esa primera parte del libro, muy al principio, demuestro pues cómo Fukuyama se equivoca cuando augura el fin de la historia, y siento un poco las bases teóricas y prácticas de lo que es el fin del orden mundial unipolar, que empieza justo en ese momento. Es decir, cuando ellos decían que ya se había acabado la historia, es cuando empezaba realmente la historia, sobre todo una vez que fracasan en los intentos de atraer a Rusia, ya con Putin, a la esfera de la OTAN, ¿no? Que es un capítulo que también explico con pelos y señales, utilizando las propias declaraciones de los protagonistas, y bueno, pues con una Europa alejada del centro de toma de decisiones y que pierde su peso internacional por sus propios errores, ¿no? En ese capítulo o en esa introducción en la que hablo del nuevo desorden global. Y por cierto, además, igual que el fin de la historia es falso, también lo es lo de la desconexión china. Claro, ahí para mí era muy importante el que el lector pudiera entender al menos los principales elementos, los principales factores del modo de pensamiento chino. Esto, claro, era un problema y desde el principio fue una barrera, porque decía, entonces tengo que escribir primero un libro sobre China prácticamente completo. Entonces al final opté por enfocar el libro al principio con esa idea del caos y del orden, explicando cuál es la diferente concepción que tienen los chinos por un lado y los estadounidenses, anglosajones, y luego el resto de países europeos, o los países europeos por otra parte, para entender esa idea de qué escuelas filosóficas beben los chinos, cómo ellos se sienten parte de un todo, parte de un engranaje, las dificultades que ha tenido Occidente para llevar determinados sistemas políticos a China porque van en contra precisamente de toda esa idea, y cómo precisamente es con Clinton, y presionado por los señores de Wall Street, por los que China entra en la Organización Mundial del Comercio, y a partir de ese momento pues empieza una relación de dependencia que solo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, que ahora pues Trump en su estrategia de seguridad nacional lo criticaba sin ser consciente, o yo creo que siéndolo, pero ocultando el elemento fundamental, y es que China vende productos a Estados Unidos, China vende materias primas a Estados Unidos porque Estados Unidos necesita comprárselos. Y veo y analizo un poco todo ese fenómeno globalizador. La globalización en sí ha beneficiado a China, y de ahí también esa idea de los globalistas para intentar controlar el proceso de globalización. La globalización ha sido positiva para todos menos para los que querían dirigir esa globalización, y China lo ha hecho con las mismas herramientas que le puso Estados Unidos en la mano, y este es un aspecto también muy importante. ¿Cómo? Pues utilizando el comercio, utilizando la productividad, utilizando el comercio y utilizando el trabajo, que en teoría eso era lo que estaba vendiendo los Estados Unidos al resto del mundo. Entonces, analizo cómo en estos momentos es imposible que se produzca esa desconexión, como lo llaman en Estados Unidos, ese decoupling con China, también con respecto a Europa, porque hay una relación que defino yo ahí de simbiosis, un poco recogiendo el concepto de aquellos informes de la Johns Hopkins que decían que había que medir una vez, había que medir 2 veces antes de cortar una, esa expresión tan americana que dice, oye, cuidado, mide 2 veces antes de cortar, no sea que cortes por donde no es, y que analizamos precisamente en un especial del Gran Reseteo, en 2 programas. Aquellos informes a mí me resultaron muy útiles para entender cómo buena parte del Deep State, porque están escritos por algunos de los que luego serían protagonistas también en la época de la pandemia, consideraban a China como un elemento con el que no te puedes apartar de él del todo, porque entonces se pondrían en riesgo y en peligro muchos de los cimientos económicos y políticos también, y sociales, sobre los que pues han edificado las economías y los países occidentales. Entonces, bueno, pues he insistido mucho en ello, y también he hablado de algunos referentes filosóficos, religiosos e intelectuales chinos que yo creo que también son bastante poco conocidos, y he hecho referencia a Kissinger y a su famoso libro sobre China, porque en algunos casos él nos cuenta de primera mano conversaciones que tuvo con los propios líderes chinos. Y Kissinger fue muchas cosas, una de las entidades más malignas que ha podido haber, pero también era uno de los tipos más inteligentes, y precisamente consiguió sus objetivos por ello, ¿no? En un terreno y con unas reuniones en las que, bueno, pues tuvo que demostrar no solo su capacidad de inteligencia, sino su capacidad de empatía para ponerse en el lugar de unos chinos que le veían desde el principio como enemigo, y al final acabó siendo amigo suyo, don César.
Interesantísimo capítulo, otro que aparece a continuación inmediatamente de estas cuestiones introductorias, que solo he mencionado algún ejemplo, que le quede claro a nuestros oyentes, es ese capítulo donde se habla del objetivo Alemania. Objetivo Alemania, capítulo que usted empieza recordando a Loris May, que decía aquello de que la OTAN había sido creada para mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes por debajo, que es algo tremendo. ¿Qué cosas cuenta usted de Alemania y cómo ha caído Alemania según aparece en ese capítulo suyo, que ya de por sí es una monografía sensacional? Pues sí, porque en este capítulo básicamente lo que hago es exponer esas ideas que desde el principio, sobre todo a raíz de que se produce esa guerra de Ucrania y empiezan a temblar muchos de los pilares argumentales y teóricos que se habían estado defendiendo en Europa y también parcialmente en Estados Unidos. Y entonces ahí hablo de Nord Stream 2 y de los juegos de guerra en el Báltico. Intento explicar las razones de esa complicidad del gobierno alemán con el autoatentado, exponiendo pues una serie de viajes que incluso hace Olaf Scholz a la Casa Blanca y cómo se intenta crear una voladura controlada, no ya de la Sí. infraestructura en sí, que esa no fue controlada, se pusieron unas minas con casi total seguridad en el lecho del Báltico y luego, analizando y estudiando también pues el papel de Friedrich Merz, que prácticamente estaba recién nombrado cuando yo estaba ya acabando el libro, agente de BlackRock. Explico todo lo que tiene que ver con la guerra energética y las sanciones boomerang, y bueno, pues pongo un poco el orden en todo lo que son los argumentos en lo que la razón fundamental de la guerra de Ucrania y de otros elementos y otras políticas que se llevaron a cabo tanto por parte de la OTAN como de la Comisión Europea en los últimos años con el objetivo de hacer caer a Alemania. Al final ese ha sido el objetivo recurrente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y también ahora en esta especie de tercera guerra híbrida, y explico pues cómo la principal consecuencia precisamente de la guerra de Ucrania desde un punto de vista europeo es la pérdida de peso de Alemania, tanto en el plano político, toma de decisiones, como económico, con esa crisis derivada de la ruptura de la alianza energética que impulsó Merkel en su etapa de canciller. Eh, Menciono ahí a Michael Hudson, ¿verdad?, que considera que uno de los objetivos prioritarios de los estrategas de Washington en este conflicto era cercenar la capacidad de Alemania para liderar una Europa fuerte. Yo esto lo amplío también a todo lo que tiene que ver con los eurobonos y la deudocracia, de la cual hablo en otro capítulo. Y al final, pues el gobierno alemán siempre ha sido un obstáculo para ir logrando una mayor integración europea. Se ha negado a asumir la ruptura de las cajas públicas que era necesaria para luego iniciar ese proceso hacia la hacienda común. Ha protagonizado una deriva atlantista sacrificando intereses europeos, intereses de los ciudadanos europeos, una Bruselas que siempre ha considerado que tenía que acabar con esa capacidad de Alemania para oponerse. Y bueno, pues aquellos que todavía podían considerar que la OTAN es una asociación de defensa de la democracia destinada a protegernos de totalitarismos externos, pues se dará cuenta al leer ese capítulo que en realidad pues es un factor de destrucción y que explica en buena medida la formación del Club Europeo en ese proceso de construcción que hicimos nosotros en el Gran Reseteo, una serie especial sobre la construcción europea, que es en la que se basa precisamente pues todo el capítulo posterior, ¿no? Ahora, se han lucido los que hablaban del Cuarto Reich. Ahora hay algunos libros, en Estados Unidos va a salir alguno, en España se han publicado, pero ahora lo que se habla mucho es del Cuarto Reich de Trump, ¿no? Cuando en realidad lo que tendrían que plantearse realmente es que el Cuarto Reich empezó prácticamente con la creación de la CECA. Es decir, la creación de la CECA es una creación, y lo explico también con pelos y señales en el libro, de la Fundación Ford, del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Pentágono, dos figuras importantes sobre el resto, Jean Monnet, el banquero traidor, Robert Schuman, otro traidor a su patria, que en realidad era una apátrida, ambos no tenían ningún tipo de ideología, y lo que hicieron fue, pues básicamente, junto con John McCloy, el presidente del Comisionado Europeo de Estados Unidos en Alemania, y un grupo de nazis que fueron los que sobrevivieron no solo físicamente, sino también obteniendo altos cargos, hasta el punto de que el primer presidente de la Comisión Europea era un nazi. Sí. Y lo explico en el libro y justifico además con documentos concretos por qué William Hallstein, era nazi, no era un simple simpatizante, sino que incluso en el libro aporto
alguna fuente con la imagen del personaje, que nuestros amigos en el Gran Reseteo, como digo, ya han visto, porque todo esto pues es fruto de una investigación que hicimos en su momento y que fuimos publicando por capítulos en cesarvidal.tv, ¿no? A todo eso, ¿habrá alguna parte del libro que le va a llamar mucho la atención, sobre todo a gente que no ha seguido el Despegamos cotidiano, que no ha seguido ese gran reseteo semanal durante años? Y es, por ejemplo, toda la cuestión de cuál es la realidad de la OTAN en la historia reciente de Europa, ¿no? O sea, la OTAN, usted ya lo ha señalado, aquí no estamos en la defensa de la libertad ni de la democracia. Belicista tan desorejado como Lindsey Graham lo reconocía hace no tanto tiempo, cuando decía que la guerra de Ucrania no es ni por la democracia, ni por la libertad de Ucrania, ni cosa parecida, es porque Ucrania tiene unas materias primas de las que queremos apoderarnos. Esa es la auténtica realidad, pero desde luego el papel de la OTAN, la manera en que esa OTAN está actuando en contra de lo que se le aseguró a Gorbachev y a Yeltsin, la manera en la que la OTAN descuartiza totalmente Yugoslavia, es algo que queda magníficamente descrito en ese capítulo que se titula Falsas promesas. Sí, además yo quería hacer mucho hincapié en que esas promesas existieron, porque hay una Exacto. serie de instituciones, sobre todo ligadas a las mal llamadas agencias de verificación, que al final, aunque decían que las iban a cerrar, son realmente quienes están nutriendo de desinformación a muchos medios y que mantienen un relato que nos intenta vender la idea de que esas promesas de que la OTAN nos iba a expandir hacia el este, pues eran irreales y bueno, pues eran absolutamente reales. Cito tanto el papel de James Baker como el papel de Al Gore como vicepresidente, con reuniones muy concretas, primero Baker con Gorbachev y luego posteriormente con Yeltsin, prometiendo que esa expansión de la OTAN no se iba a producir. Explicó cómo se ligó en todo momento esa cuestión a que Rusia, entonces la Unión Soviética, en sus últimos estertores, Gorbachev, pudiera dar luz verde bueno, pues, a que se cayera el muro y a que se produjera esa unificación alemana y entregar básicamente a Alemania Oriental a las potencias atlantistas, a cambio, insisto, de que no se produjera esa expansión. Ni una pulgada, era la expresión que utilizó Sí. en su momento, ¿verdad? Baker, hasta en 3 ocasiones. Utilizó documentos desclasificados del Departamento de Estado estadounidense con algunos cables concretos, con días, fechas y las personas que estuvieron en aquellas reuniones. En una de ellas también estuvo presente Sebarnache. Y explico lo que es el origen y lo que muchos no comprenden de por qué Ucrania es el punto caliente, porque se trataba de romper Eurasia para mantener a Estados Unidos, porque además de doblar las rodillas de Alemania, el otro gran objetivo, el prioritario, me atrevería a decir desde un punto de vista geopolítico, por encima de la obtención de recursos y por encima del control de Europa, lo principal aquí con respecto a Ucrania, desde el Euromaidán hasta nuestros días, era evitar una alianza eurasiática que acelerara la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, que es una idea que ya aparece claramente en ese libro que hemos citado tantas veces, ¿verdad? Aquí, El tablero de ajedrez mundial, de Zbigniew Brzezinski, y que básicamente lo que hace es resumir esa idea de que la caída del comunismo había restado utilidad a Estados Unidos. Porque claro, ante la pérdida de un gran Claro, enemigo, claro. claro, él habla de utilidad concretamente, ¿no? Y yo en el libro también lo destaco. Y claro, él dice, bueno, el polo japonés y sobre todo el alemán pueden asociarse con Rusia, lo cual pues haría surgir una masa euroasiática que marginaría a Estados Unidos. Fíjese que aquí todavía no incluían a China. Claro, con el Sí. auge chino todo esto pues cobra una especial importancia. Entonces la asociación de Alemania y Rusia constituía la principal amenaza, según Brzezinski, y se podía acabar con ella si se le arrancaba a Ucrania, una amputación que le privaría para siempre de su estatus imperial y que también pues motivaría un enfrentamiento claro con la Europa occidental, y así pues esa unión euroasiática sería más complicada. Y es ahí donde se enmarca la política de la expansión de la OTAN hacia el este, posterior a la disolución de la Unión Soviética, esa expansión, como digo, realizada violando las promesas realizadas a Gorbachev, y que al principio aprovechó Alemania con la reunificación sin ser consciente de cuál sería el final del proceso. También cuento ahí unas reuniones que mantuvo Gorbachev en Londres, una en concreto con Margaret Thatcher, tras la cual la dama de hierro salió muy contenta y se fue a ver a Reagan, cogió un avión, se fue a ver a Reagan y le dijo, oye, con este vamos a hacer unos negocios estupendos, ¿no? Y ahí es cuando explico algo que muy poca gente conoce, usted se lo sabe de sobra, algunos de los oyentes supongo que también, y es que a Gorbachev se le considera, entre otras cosas, un traidor,
por Obviamente. por este tipo de movimientos. También a Yeltsin, evidentemente que ya llega un momento en el que Yeltsin tiene una reunión con Clinton, y otra, bueno, la que tiene con Gore la tiene en el hospital, y va Gore a tranquilizarle diciéndole, oye, que no te preocupes, que no vamos a seguir expandiéndonos hacia el este, y entonces ya le dice Yeltsin, dice, sí, ya sé que os vais a expandir hacia el este, pero no lo digáis públicamente porque entonces a mí me dejáis aquí como Rufete en Lorca, ¿no? Como diría usted, Claro, don César. exactamente, Claro, y exactamente. cuento cómo se manipulan las elecciones para que gane Yeltsin justo antes de la crisis financiera y económica rusa, como en el foro de Davos, en una cena en concreto, se toma la decisión o se acuerda cómo manipular las elecciones en Rusia en un momento en el que Yeltsin tenía solo el 6% del apoyo popular Sí, y había inversores como Bill Browder que estaban muy preocupados porque iban a perder su parte de la tajada, y un oligarca ruso le dijo a Bill Browder, no te preocupes que todos los que estamos en esta sala vamos a poner a Yeltsin otra vez en la presidencia. La relación con Clinton también la cuento. Explico cómo también Putin pasa de ser el amigo que pondría el Kremlin en la esfera atlántica y que bloquearía la expansión china en Europa, pasa de tener esa imagen para los americanos y para los británicos a convertirse en el enemigo público número uno. Cito importantes y reconocidos geopolíticos estadounidenses a este respecto. No es el relato que procede de fuentes rusas, sino de personas que han liderado la política exterior norteamericana. Y luego, pues evidentemente, cito y explico ese informe del 2019, también profético, de la Fundación RAND, en las que se exponían las consecuencias de estresar y apretar a Rusia usando el frente ucraniano. Todo esto tiene relación, tiene muchísima relación, y sin entender todo lo que cuento antes es muy difícil situarlo, que ese es uno de los grandes errores de nuestro tiempo, y además está completamente motivado, orientado, es voluntario, y además hay una serie de incentivos que no dependen de la voluntad, y es que nuestras mentes ahora mismo están como diseñadas para recibir inputs y no unir los puntos, no conectar los puntos. sí. Y entonces, claro, cogemos determinados elementos, podemos analizarlos muy a fondo, especializarnos, pero si no lo encuadramos en un contexto histórico o geopolítico determinado, pues no llegamos a entender por qué suceden las cosas y nos sorprende todo. Una vez que lo entendemos, pues nos vamos dando cuenta de que en realidad todo es bastante más sencillo y diabólico que de lo que parece, ¿no? Y por cierto, con señores en la sombra que tienen una enorme relevancia y que de pronto hacen que Putin le diga a Clinton en un momento determinado, Rusia quiere entrar en la OTAN, Clinton le diga, ah, pues ¿por qué no? Y luego a las pocas horas a Clinton alguien le lea o alguienes le lea la cartilla y entonces ya Rusia no Eso puede es. entrar en la OTAN. Solo cuento porque además el propio Putin se lo contó a Tucker Carlson. Y él, además, con la sonrisa esa, Putin decía, claro, entonces yo les pregunté, entonces, ¿quién manda ahí? Es decir, si yo llego a un acuerdo con la Casa Blanca, porque además es una propuesta de la Casa Blanca para que yo entre en la OTAN, yo no digo que no, digo que me lo voy a pensar y por la tarde ya me decís que ya no está eso sobre la mesa, ¿quién está mandando ahí, no? Bueno, pues eso es lo que intento explicar en el libro, quién está mandando ahí. Y hablo pues de los straussianos, hablo de los Brzezinskis, de los Kissingers, hablo de la trilateral, del Consejo de Relaciones Exteriores y de cómo la doctrina Wolfowitz y cómo pues determinadas tesis geopolíticas, geográficas, más que políticas casi, toda esa teoría del Harlan y del Estado pivote de Mackinder y la reinvención, sobre todo de Spigman, pues sirvieron a estas organizaciones, sobre todo al Consejo de Relaciones Exteriores y a la trilateral, para, a raíz de la crisis de los 70 del pasado siglo, ir poniendo su agenda, ¿no? Con el Foro Económico Mundial, con el Club de Roma, porque en los años 70 pasaron muchas cosas, ¿no, César? Además de Sí. los hippies, el LSD y la Stratocaster, pasaron muchas cosas, ¿eh? Sí, en España no nos enteramos de nada porque en los años 70, a lo tonto, tuvimos el asesinato de Carrero Blanco, tuvimos la crisis del petróleo, que no pudimos hacer más el tonto. Yo era un niño en aquel entonces, pero yo recuerdo cómo en España se presumía de que no poníamos ningún control sobre el petróleo, a diferencia de esos países europeos pobres desgraciados que estaban poniendo un control al consumo y la familia real holandesa iba en bicicleta, mientras que en España no pasaba nada parecido, porque el gobierno de Franco no tenía ni idea de lo que tenía enfrente y lo hizo rematadamente mal, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, y luego se murió Franco y vino la transición y no nos enteramos de nada. O sea, es terrible decirlo, incluso los supuestos analistas
que había en España estaban en otra historia. Como además los analistas, en un porcentaje no pequeño, eran señoras que se liaron con políticos del Partido Socialista, que aparte de intoxicarlas les hacían otras cosas seguramente más placenteras, pues claro, realmente la década de los 70 más vale que uno no la piense mucho en España, pues yo creo que es uno de esos procesos de engañaditos los quiere Dios, vamos, fue tremendo. Por De cierto, hecho, precisamente sí, sobre esa época en la historia, hago un par de incisos en el libro y explico cómo, sobre todo cuando hablo de Javier Solana, secretario general de sí. la OTAN, cuando explico todo lo que tiene que ver con la guerra de Yugoslavia, pues apunto ahí que él había sido ministro de un gobierno que llega al poder haciendo campaña precisamente para no entrar en la alianza, Sí, aunque en ese momento ya había pactado con la CIA y con el Departamento de Estado norteamericano que España seguiría los pasos dados por Calvo Sotelo tras el asesinato de Carrero Blanco, y de hecho pues el PSOE sería quien incorporaría plenamente a España en el club como pago en buena medida por los servicios prestados para lograr que el antaño conocido como Isidoro, Felipe González, pues llegara al poder con el dinero de la socialdemocracia alemana, que en realidad fueron simplemente los que lo entregaron, porque ellos ejercían de bisagra entre la inteligencia norteamericana y y el esos Partido guías, Socialista, eso sí. es, y los guías de la transición española, con el Opus allí también por medio y dirigiendo la Sí, operación. Es decir, ellos no habían perdido el lugar. De no. hecho, el PSOE fue creado prácticamente por esos servicios de inteligencia extranjeros después de acabar con la vena marxista, primero en Toulouse y luego en Suresnes. Y hago también un inciso, aunque yo creo que hace falta un libro con esta perspectiva y con este tipo de enfoque analítico sobre aquel periodo de España, y no descarto meterme en ese fregado en algún momento. No, no, y es interesantísimo. Le iba a decir, a mí me lo va a contar, que estuve en un meeting del hermano de Solana diciendo que salíamos de la OTAN, a lo que yo aplaudía convencido, y en ese meeting estuvo también Enrique Curiel, que entonces Ujú, formaba parte del Comité Central del Partido Comunista y que acabó en el Partido Socialista. La última ujú. vez que yo me lo encontré ya se había pasado al Partido Socialista. Esto a la gente no le sonará de nada. O sea, yo lo sé, sobre todo gente joven. ¿Quién va a saber quién era el pobre Enrique Curiel? Que en paz descanse. Pero indica cómo una cosa era lo que veían los españoles distraídos con el ¿a dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y otra lo que sucedía. Por cierto, y hablando de engaños, magnífico el capítulo del libro dedicado a la soga verde. Bueno, es que eso era prácticamente obligatorio, ¿no? Esta- Siempre hemos ido aquí explicando cómo hacen falta enemigos externos para implantar una determinada agenda, y si efectivamente pues el tema ruso, sobre todo tras la violación de Rusia y antes de que Putin volviera a poner esta cuestión sobre la mesa y que fuera otra vez oficialmente el enemigo número uno, había que buscar una serie de enemigos externos para implantar la agenda sin que exista oposición, o por lo menos con la mínima oposición por parte de la población. Y aquí pues explico cómo la sumisión de la sociedad se pretende lograr, usando una confrontación existencial prácticamente con el binomio Rusia-China y la alianza BRICS, pero también, y seguramente más importante, con ese relato climático que va y vuelve siempre como pivote para ir realizando cambios sociales. Entonces, pues explico desde un punto de vista teórico, práctico, incluso con algunos conceptos científicos que, para no aburrir al lector, pero que son imprescindibles conocer esa lucha contra el cambio climático como enemigo perfecto, porque no se ve, no se puede vencer, y además pues nada de lo que hacemos nos permite avanzar porque el diagnóstico es incorrecto, al centrarse sobre todo en esas emisiones de CO2, cuya importancia pues se magnifica para poder justificar políticas coactivas que cercenan derechos y libertades fundamentales. Un capítulo que arranca explicando cómo seleccionan a Al Gore para realizar el documental. Él no tenía ningún interés. Lo único que le tenía muy claro, después de haberle dado la luz verde a Bush para que se convirtiera en presidente, después de un recuento de votos también que podía haber acabado en los tribunales, Al Gore entrega la cuchara y a cambio pues se dedica a hacer lo que ha hecho toda su vida: dinero y hacerse rico, y al mismo tiempo pues se le selecciona para que fuera el nuevo profeta de la secta climática, con una poderosa herramienta que va articulando el discurso sin que la mayoría de los ciudadanos sean conscientes de que esa obsesión climática es una especie de soga, esa idea
que alguno me ha dicho que la patente, hombre, no podemos patentar un concepto así, pero es nuestro, ¿no? Esto es como lo de Rufete en Lorca es de Don César, lo de no podemos seguir de rodillas, hay que ponerse en pie, porque entonces los gigantes siguen siendo gigantes y hay que ponerse en pie, y lo de la soga, pues es marca de la casa de Lorenzo Ramírez, pero yo creo que es que lo entiende todo el mundo, es una soga del ahorcado que limita la capacidad de la economía europea, de la sociedad europea, frente al resto de actores internacionales, que aunque también dicen emplear esa soga verde, la sitúan en niveles muy inferiores de su escala de prioridades. Entonces, sí, dígame, don César. Es así, ¿no? Es así, es así. Por cierto, gran capítulo también, pero la verdad es que yo tengo que decir que buena parte del libro son capítulos que perfectamente podrían ser libros en sí mismo y en realmente monografías, además muy bien hechas. Gran capítulo ese dedicado a lo que usted denomina la deudocracia. Sí, vamos a ver, eso que usted me acaba de comentar ya me lo han dicho varias personas y yo me di cuenta, estas son las cosas del autor, ¿no? Que cuando está enfrascado a lo mejor no es consciente. Yo normalmente, y además yo creo que usted también hace un poco eso, yo tengo un periodo de embarazo para preparar los libros, voy embarazándome, leyendo, voy analizando, luego tengo el parto, tengo al hijo, y luego abandono al hijo durante 2 o 3 semanas y me alejo del libro y luego vuelvo a él, ¿no? Y cuando he vuelto he notado como una cierta desesperación, como si fuera un libro póstumo, ¿no? Uno dirá, hombre, Hombre, pero no no, seas por Dios, macabro. no diga Sí, usted pero esas cosas, por amor de Dios. sí, pero no un libro póstumo de que yo vaya a caer o de que vaya a fallecer, Dios no lo quiera, evidentemente, sino porque es un libro que a lo mejor dentro de 4 o 5 años no puede ser publicado. Es un libro que denota cierta desesperación por contar algo que hoy se puede contar, pero a lo mejor mañana no se puede contar. Y entonces cada uno de los libros es un bloque temático que supone, bueno, pues una enmienda a la totalidad de lo que nos han estado contando sobre determinadas cuestiones. Hablo también de la pandemia, hablo de la tecnocracia, y con respecto a la deudocracia lo que hago es explicar los fundamentos económicos y financieros de un sistema esencialmente corrupto, creado precisamente para poder ser manipulado y para manipular las divisas y para utilizar esa deuda que ya aparece en varias ocasiones, ¿no? En textos antiguos, incluso en la propia Biblia, como elemento de control de las sociedades. Y expongo cómo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han ido ejerciendo esa labor, sobre todo en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados, y cómo poco a poco también Estados Unidos y Europa han ido cayendo en esa gran trampa de la deuda, en esa gran trampa, bueno, pues de una hegemonía, de un sistema monetario que está basado básicamente en la confianza de los ciudadanos, y en el caso de Estados Unidos como divisa de reserva, en el uso de las armas, en el uso de la presión constante a través de una plutocracia que ha ido acabando progresivamente con todo lo que tiene que ver con la competencia, con el libre mercado, con ese laissez-faire, ese dejar hacer que proclamaban o que esperaban muchos autores liberales que fuera el modelo económico que definiera el sistema capitalista. Y entonces ahí hay que entrar a fondo a explicar verdaderamente cómo funciona todo ello con esa cita. Creo que empiezo con la cita atribuida a Michel Rothschild: dadme el control de la moneda y no me importará quién haga las leyes. Bueno, pues en este Bueno, contexto. esa aparece en el capítulo de Los amos del mundo, Ah. que es otro de esos capítulos, el de la deudocracia. Sí, aparece esa cita, efectivamente, tiene usted Sí. razón, de Rothschild, de Mayer Rothschild, Sí. o Rothschild, como pronuncian Que no está muy algunos. claro si lo dijo o no, en las notas a pie de página lo especifico, pero vamos, aparece en muchas obras referenciada. Y ya sabe usted, don César, que yo en eso soy muy obsesivo y me fui a buscar la cita Sí, sí, original sí. y como no la encontraba, puse la nota a pie de página. Digo, bueno, pues es posible que a lo mejor no lo dijera exactamente así, pero bueno, se le atribuye a él. Las notas a pie de página en la edición del libro, yo soy siempre muy partidario de que aparezcan en la misma página, pero claro, con 500 notas a pie de página al final pues sería muy difícil la lectura, y teniendo en cuenta que el libro en total tiene casi 440, pues el que quiera irse luego a ver las notas, pues tiene todas las referencias de todo lo que afirmo. Y también aparecen las opiniones y los análisis de muchos autores que no son Lorenzo Ramírez, porque ese es otro de las grandes máximas que tengo yo. No se trata de leerse lo que yo pienso sobre los temas solo, sino de otros autores que
en parte comparten y en otros no, esos puntos de vista, y también darle herramientas al lector para que pueda buscar esas vías y que pueda ir ampliando en cada uno de los conceptos. Por eso cada capítulo prácticamente pues, podría dar para un libro, que es algo que podríamos decir también de todos los programas del Gran Reseteo, ¿no? Que hacemos y casi del despegamos, porque intentamos siempre ir al fondo de todo. Yo es que tengo una personalidad laboral, profesional bastante obsesiva, en lo personal también, pero un poco menos. Y eso al final también se nota en el libro, ¿no? Y desde luego llegamos a un capítulo que a mí me parece, vamos, eso hubiera podido ser un libro perfectamente por sí solo, y además podría perfectamente usted haber conservado el título del libro, Del diablo está entre nosotros, que es ese capítulo que usted dedica a los que denomina los amos del mundo. Esto es un who is who, desde los creadores de la Reserva Federal, Ujú. de quién es Jamie Dimon, el Sí. ganador de todas las crisis de JP Morgan, de lo que son los que se han aprovechado de la concentración bancaria, de Larry Fink. En fin, este es un capítulo realmente para no perderlo de vista. ¿Estos son todos los que representan al diablo o solamente son la división financiera? Yo me he centrado sobre todo en la diversión financiera y tecnocrática, y son agentes del caos. Es decir, no son los que promueven el caos en sí mismos, son los agentes, son las herramientas los que actúan. Cuando también estaba preparando el libro en la editorial, pues también me comentaron que era importante poner nombre y apellidos a todas las cosas. Yo lo celebré porque ya sabe usted, don César, que no todo el mundo pues, le gusta Sí. que se hable claro, y tenía que buscar algunas figuras que sirvieran también al lector para no perderse entre tanto nombre. Es un libro en el que hago referencias a muchas personas y quería pues, hacer una especie de radiografía utilizando sobre todo el control digital, la tecnocracia y el control financiero, pues explicar quiénes son los agentes del caos, al menos los que tienen más facultades o más herramientas para ir promoviendo ese caos en la primera línea. Y entonces, bueno, pues evidentemente tengo que hablar de lo que es la banca central, de cómo las elecciones son prácticamente estériles, creo que es el concepto que utilizo en el libro. Hablo de ese grupo al que usted dedicó una editorial hace relativamente poco, la élite de los billonarios. Los defino a todos como alquimistas porque intentan transformar una cosa en otra, Sí, utilizando sí. herramientas mágicas, algunas más mágicas que otras. Hablo de Soros también, aunque intento siempre, en el programa aquí también lo hago, ¿no? Intento siempre dejar muy claro que Soros también tiene un papel de aglutinador, de villano tradicional que beneficia los intereses de otros que se están moviendo entre las sombras y que son mucho menos conocidos. Y también pues hago referencia evidentemente al Foro Económico Mundial, a la secta transhumanista, y luego pues lo voy ligando todo esto con el control y la censura en el ámbito digital. Otro de los grandísimos capítulos, ese capítulo donde habla de la censura y de una censura que va avanzando a pasos agigantados. Bueno, este capítulo del libro era el que más miedo me daba, y por eso quizás, insisto, estas cosas no las pienso, pero luego uno echa la vista atrás y ve cómo realmente la mente pues, va ordenando las cosas en función de las necesidades que pueda haber, y ya somos perros viejos en el periodismo, y digo, cualquier cosa que cuente de censura se va a quedar vieja porque la realidad va a superar a lo que yo escriba prácticamente en cuestión de minutos. Y entonces decidí pues explicar cómo, sobre todo, primero en Europa existe esa ola de censura global a partir de la pandemia y después de la guerra de Ucrania, y relacionarlo con el papel de las grandes tecnológicas norteamericanas como principales instrumentos para realizar esta censura. Y entonces, claro, aquí toca hablar de Palantir, toca hablar de Peter Thiel, de Alex Karp, toca hablar de cómo se crearon las estructuras de las mal llamadas agencias de fact-checking, de verificación de hechos, de noticias. Explico mi concepto de democracia controlada, que surge también de muchos de los textos de estos censores modernos, cómo todo esto se va a ver impulsado notablemente por la inteligencia artificial. Explico y expongo lo que es realmente Google. Doy algunas pautas para entender que Google es una parte fundamental, una pata del Estado profundo. Lo relaciono también con la agenda de von der Leyen y de la Comisión Europea en relación con la identificación digital, en los pasaportes pandémicos, en la época del COVID, el proyecto ID 2020 de la fundación de Bill y Melinda Gates para generar pues esas identidades digitales, que es algo en lo que estamos prácticamente ahora en plena actualidad.
y sobre todo el uso ya anticipándolo, porque ya Reino Unido había dado algunos pasos. Ya sabe usted, don César, que yo llevo insistiendo mucho tiempo en esto, el Sí, uso de sí, la sí. inmigración para el control biométrico. Esa es la gran cuestión. Es decir, se trata de generar caos social, destrucción del estado de bienestar, destrucción salarial en términos reales, para que haya un ambiente en el cual pues, el control biométrico se puede implantar sin tener mucha contestación de la población, y de que conteste pues será censurado, sus activos se le confiscarán, se le congelarán las cuentas o directamente será metido en la cárcel acusado de terrorista. Y esto también enlaza mucho con esa propuesta de la renta básica universal, que Elon Musk está muy obsesionado con ella. Hace unos pocos días decía Elon Musk, fíjense, que diga el tipo más rico del planeta, que nos recomienda a todos que no ahorremos, porque la IA nos va a quitar el trabajo a todos y al final todos vamos a poder vivir de una renta básica universal. Bueno, O sea, si eso no es pero ingeniería social ya... ya, evidentemente. O sea, cualquier intento de ingeniería social previo es un chiste. O Claro. sea, pero vamos, desde Lenin a Hitler, pasando por Stalin, esos serán unos niños de teta comparado con lo que pretende gente que al menos se enmascara detrás de regímenes democráticos, ¿no? O mayor o menor democracia, pero es así. Hay una cita respecto a esto Sí, de Antonio Escotado, que es un autor que sabe usted sí. también a mí que me gusta mucho, sobre todo porque me parece uno de los tipos más honestos intelectualmente que han existido. Y él tiene una cita que cuando uno la escucha, ustedes la van a escuchar ahora, pues lo entenderán y comprenderán todo. Y es mucho más efectivo esto que 50 minutos a lo mejor donde despegamos intentando explicarlo. La verdad se defiende sola. Dice, la mentira necesita la ayuda del gobierno. Bueno, Lo la ayuda cual, de... lo cual es muy real que nos lo Claro. digan a nosotros, que mantenemos los programas con crowdfunding o con suscripción voluntaria y que no recibimos un céntimo de ningún gobierno, y que se lo digan a las furcias mediáticas que, como el gobierno de turno, y da lo mismo que sea la Comunidad de Madrid, que la Moncloa, que quien sea, les cerrara el grifo, tendrían que cerrar el medio, pero vamos, en cuestión no de años ni de meses, posiblemente en días o en horas. Esa es Además, la realidad. además, también en relación con lo que estábamos contando, porque el libro parte de la premisa de que todas las emergencias que nos están poniendo los políticos, los plutócratas delante de la cara, algunas son más cercanas a la realidad que otras directamente son inexistentes, pero ese carácter de emergencia es lo que explica en buena medida todos esos movimientos de ingeniería social. Entonces tenemos la emergencia bélica, tenemos la emergencia climática, la pandémica, la tradicional de la guerra y el terrorismo, y luego pues las que promueven pues lo que algunos autores denominan los promotores del capitalismo de la vigilancia. Y hago referencia a la escritora Susana Zuboff, que describe pues un poco ese poder que ejercen multinacionales tecnológicas de Silicon Valley fuera de Estados Unidos. Y es muy significativo cómo nos solemos fijar siempre en el riesgo que supone para las democracias europeas el cada vez mayor protagonismo de las empresas tecnológicas chinas, pero no se presta ninguna atención a esa influencia que tienen las homólogas norteamericanas, llegando incluso a colaborar con las autoridades, modelando los mensajes en las redes sociales. Las pasadas elecciones europeas, pues Meta realizó esta labor contratada por la Comisión Europea, o ahora recientemente Palantir, con los acuerdos firmados tanto en Alemania como en Francia. Entonces esto es muy importante y tiene mucho que ver con el imperio de la mentira, con esa desinformación y esa gran narrativa, que en definitiva es una guerra mental, ¿no? Es una guerra mental. Esto Totalmente. es como O decía... incluso se podría definir como una guerra espiritual. También, sí, durante todo el libro también incluyo, ¿no?, ese concepto, esa visión, y voy haciendo referencias a ello. Es muy importante el tema de la verdad y de la mentira. Hay otra cita en este caso de Hannah Arendt, que me gusta mucho emplear, ¿no?, que dice que mentir constantemente, cuando nos mienten, cuando nos están dando mensajes continuamente falsos e incluso contradictorios, esto no tiene como objetivo el que nos creamos la mentira, sino hacer que ya nadie crea en nada. Y una vez que ya no crees en nada, decía Arendt, un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, decía ella, pues no puede distinguir entre el bien y el mal. Es una guerra espiritual también, claro.
Efectivamente es así. Por cierto, tengo que decir, porque llevamos ya casi una hora y yo sinceramente seguiría hablando de esto durante horas con usted. Bueno, de hecho hablamos todas las semanas sobre esto. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Quizá a lo mejor más centrados en el tema del día, en el caso de los despegamos, más centrados en temas que a veces hasta son históricos y casi intemporales en el gran reseteo. Alguno me decía, alguno se ha enfadado y me ha dicho, llevo tomando apuntes 5 años, si llego a saber que vas a sacar el libro y que me vas a dar todas las referencias, no pierdo el tiempo en tomar apuntes. Hombre, no es eso, pero en buena medida es así, No es eso, porque de hecho, hombre, cualquier persona que entre en el gran reseteo tiene muchísima más información, pero no cabe la menor duda de que este libro también tiene, yo diría que la información más granada, casi la flor y nata de la información del gran reseteo. Es decir, por ejemplo, aquí no está la serie sobre Oriente Medio, no está la serie sobre los orígenes de las 2 guerras mundiales, por poner ejemplos. Hablo un poco de la sociedad de los elegidos, es verdad que no. Sí. Es verdad, pero sí hay mucho material que alguno habrá tomado apuntes y le ha venido muy bien, porque no iba a esperar 5 años a enterarse de lo que pasaba. O sea, que las cosas como son, ¿no? Son cosas en ese sentido complementarias. Pero quería decir que posiblemente uno de los aspectos más positivos del libro, que está lleno, que rezuma de aspectos positivos, es que no es un libro desesperanzado. Es decir, esta no es la crónica donde acabas de leerlo y no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas. Es decir, que has llegado a una situación de desesperación, de angustia. No, es un libro que se lee muy bien, es un libro que se entiende muy bien, es un libro que con ese talento especial de comunicación que tiene don Lorenzo Ramírez, pues hace que cosas que son complicadas y complejas y profundas se puedan exponer con sencillez, porque al final solamente el que conoce muy bien una materia la puede exponer con sencillez y de manera accesible. Cuando encuentras a alguien que está hablando de un tema y no hay quien lo entienda, es porque el primero que no lo entiende es él, y eso desgraciadamente se ve. Y al mismo tiempo que sucede todo eso, no es un libro desesperanzado, todo lo contrario. Yo creo que es un libro desafiante, que es un libro que lanza un reto a la gente y que le dice, hombre, despiértese usted, espabilese usted, movilícese usted. Bueno, de hecho, el libro, y esto lo tuve claro desde el principio, concluye aportando una visión relativamente positiva a la situación, poniendo de manifiesto que estamos a tiempo de revertir todas estas tendencias que nos están llevando a callejones sin salida y a sufrir esa especie de síndrome de Estocolmo que nos ciega a la hora de calibrar hasta qué punto las políticas impuestas pues, son contraproducentes. Entonces no se trata de dar una versión maniquea, por ejemplo, de los gobernantes estadounidenses y de las empresas. Ellos están velando por sus intereses. Tenemos que reclamar esto también a los gobernantes europeos. Tenemos que reclamar a esas empresas y a esos gobiernos, sobre todo, que actúen ellas sí con un orden basado en reglas. Y para ello, pues tenemos primero que ser conscientes como sociedad de los problemas, porque solo entonces podremos encontrar soluciones abriendo debates sobre cuál es el modelo que queremos para nuestro futuro y sobre todo dejando muy claro, y en el libro también insisto en ello, en que no hay caminos históricos deterministas y que solo recuperaremos el timón del destino si tenemos conocimiento primero de lo que está ocurriendo y en segundo lugar si adoptamos acciones al respecto, ¿no? Rechazo del uso de la violencia, lo dejó además claramente especificado en el libro. Creo que este es otro de los grandes problemas que hay. Se nos quiere llevar a un entorno de confrontación directa y total para luego justificar estados policiales y estados militares en nuestros países. Y bueno, pues digo eso que comento tantas veces, ¿no? Que es tarea obligada a limpiar nuestra casa mediante una regeneración democrática, cultural, económica, social, que garantice la supervivencia, en principio, de Europa como agente relevante, y es un libro en realidad para todos, ¿no? Como siempre digo últimamente citando a Orwell, expresión que utilizo muchas veces, no se trata tanto de que sigamos vivos, sino de que sigamos siendo humanos, y el suicidio, pues en este caso mental, no debe ser una opción.
Efectivamente, así es. Pues don Lorenzo, muchísimas gracias por todo. Felices fiestas de Nochebuena y Navidad, feliz salida y entrada de año y supongo que felices nuevas ediciones más allá de esta segunda edición del Diablo está entre nosotros. Y ustedes estamos convencidos de que habrán disfrutado el programa de hoy, el último del año 2025, y los emplazamos ya para enero del 2026, será año nuevo para una nueva entrega de La Voz. Regresaremos en el nuevo año con fuerzas renovadas para seguir informando, opinando, analizando en profundidad. Hasta entonces, y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.